Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Entre acusaciones, imputaciones e investigaciones judiciales ha transcurrido buena parte de la legislatura que dirige Pedro Sánchez como jefe de gobierno en España, un mandato que proviene de una moción de censura contra Mariano Rajoy hace 7 años, precisamente por estar implicado en varias tramas de corrupción. Si bien buena parte de estos escándalos de presunto tráfico de influencia, prevaricación y desvío de fondos públicos aún sigue su curso judicial, el gobierno ha hecho costumbre emplear una narrativa exculpatoria dirigida contra sus opositores políticos, pero en especial contra jueces y periodistas, generando un importante deterioro democrático y manteniendo en la opinión pública una exacerbación de la polarización en la que los extremismos hacen cada vez más difícil la convivencia democrática. Una forma de gestión en la que mantener a la derecha fuera de las instituciones ha sido su principal argumento legitimador, pero que en la práctica ha mantenido al país dividido y al sectarismo identitario instalado en la vida pública, generando desconfianza y hartazgo en la ciudadanía, tal como lo ha reportado desde hace años el propio Centro de Investigaciones Sociológicas. Hablamos de un sistema político en el que sus dos fuerzas políticas tradicionales predominantes no han sido capaces de generar acuerdos ni consensos de gobernabilidad que estén libres de acusaciones cruzadas, empleando la lógica sectaria del amigo-enemigo y la polarización como mercancía política para pactar inestables alianzas con partidos minoritarios a los extremos del arco ideológico. Entre tanto, con el paso de los años, la coalición oficial ha fortalecido su capacidad de sortear estas contingencias en los márgenes del Estado de Derecho, buscando la hegemonía del relato en los medios, erosionando además los controles institucionales y en especial dividiendo aceleradamente a la sociedad española. En Mirada Semanal decidimos examinar en extenso este complejo entorno político, las particularidades de su diseño constitucional y en especial cómo se manifiesta en España el deterioro democrático de nuestro tiempo, para lo cual la perspectiva comparada y la sociología de las tensiones tradicionales de su sociedad son imprescindibles para entender este caldeado contexto político. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 13 de julio de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana decidimos hacer una revisión de todo lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas en España. Como lo hemos evaluado en otros episodios, pues claro, hay que tomar en consideración las particularidades tanto al nivel de diseño institucional de la democracia española, pero también, como bien dijo en una ocasión Manolo, España sigue siendo un país también con una fuerte raigambre latinoamericana y por supuesto lo que ocurra también allí ciertamente importa mucho, nos ayuda mucho a entender también este clima que ha habido y que hemos venido reportando aquí de cómo también muchas veces las instituciones, el deterioro de las instituciones y sobre todo las contenciones institucionales son también un reflejo de esta polarización que en varias ocasiones hemos hablado acá y que también España no escapa de esta dinámica polarizante donde pareciera que el rédito político consiste en polarizar, ¿no? Y muchas veces eso se ve expresado no tan solo en la opinión pública, sino también a nivel del propio debate parlamentario. Y para comenzar, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de cómo ve, digamos, ahorita ya estando desde Panamá, cómo se ve esta dinámica que ciertamente tiene en el centro de la mira a la propia figura de Pedro Sánchez, pero particularmente el comportamiento de cara a los medios de comunicación, a los jueces, a la propia dinámica parlamentaria de una nación que, bueno, ciertamente tiene una vez más esta conmoción de acusaciones de corrupción, nepotismo, entre otras cosas. Adelante. Claro que sí, Xavi. Mira, debo comenzar recordando, sobre todo para nuestra audiencia que está, puede estar interesada en el caso español, pero no necesariamente puede conocer los elementos, como tú has señalado, institucionales del mismo, ¿no? Y quiero enmarcar, creo que tres elementos que me parece que son fundamentales para entender sobre lo que luego hablaremos y que son muy distintos a lo que encontramos en el patio latinoamericano, ¿no? El primer elemento institucional claramente es el tema del parlamentarismo, ¿no? Hay que recordar una vez más que en el caso español el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento y los ciudadanos eligen al Parlamento cada 4 años, pero no es un periodo necesariamente fijo. Puede haber convocatoria de elecciones anticipadas, bien
porque porque se produzca una disolución del Parlamento por parte del presidente del gobierno. El parlamentarismo tiene dos instrumentos de control político máximo, que son lo que llamamos las mociones de confianza, es decir, en la que el sujeto que está en el poder reclama la confianza del Parlamento, ¿no? Para sentirse más fuerte en su estado. Y la segunda son las mociones de censura, que es cuando la oposición tiene una capacidad de aglutinar un número suficiente de votos en el Parlamento para quitarse de en medio al presidente, pero siempre que proponga un nuevo presidente. Es decir, una moción de censura conlleva que un nuevo presidente es elegido por parte del Parlamento. Esta es una práctica muy típica del parlamentarismo. Hay distintas variaciones, digamos, siguiendo el modelo alemán o siguiendo el modelo británico, pero es lo que, ya digo, lo que caracteriza al sistema político español. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es la naturaleza compleja del Estado español en términos de lo que llamamos, llama la Constitución de nacionalidades, ¿no? Dicho de otra manera, la convivencia de sujetos culturales, sobre todo culturales diferenciados por la lengua. Y ahí pues encontramos claramente pues el espacio para catalanes, para vascos, para gallegos, que son los que tienen el principal elemento diferenciador, ¿no? Y esto, claro, complica un escenario de país unificado. Y la tercera cuestión es el sistema de partidos de España. Digamos que España es un caso de supervivencia de dos grandes partidos políticos sobre los que se ha estructurado la vida política española desde en los últimos 50 años, que son el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, hoy en el poder, y el Partido Popular, que se ha alternado con el Partido Socialista en el poder. Pero a estos partidos políticos, que ya digo, vienen a tener hoy en día, más del 60% del apoyo del electorado, se unen otra serie de partidos políticos que están enmarcados en el arco parlamentario por lo que llamaríamos el eje izquierda-derecha, ¿no? Con una izquierda en torno a una oferta variopinta de partidos políticos hoy pequeños, pero recordemos el caso de Podemos, que llegó a tener más del 20% del electorado, y en la extrema derecha un nuevo partido político surgido hace ya más de 10 años, que se llama Vox, y que compite con ese espectro de la derecha. Pero aparte de eso, tenemos los partidos políticos de acuerdo con el segundo criterio, de corte nacionalista. Digo esto porque panorama entonces es realmente complejo para generar unas mayorías estables. Y esto sobre todo a partir de finales del año 2015, es decir, ya estamos cumpliendo 10 años, se agudizó más esta enorme fragmentación del sistema de partido. Este es el marco en el que nos Claro. encontramos. Y ahora Claro, le claro. Sí, dejo la sí. palabra a No, María Isabel. buenísimo, porque precisamente esto nos permite entender sobre qué elementos se yuxtapone lo que uno ve en la prensa, ¿no? Porque es que ese es el tema, que muchas veces se pierde de la perspectiva de dónde está esa sociología política, ¿no? Dónde se soporta ese marco, ese esquema Ujú. institucional, pero también considerando que estamos hablando de un sistema político con unas particularidades muy especiales. Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, uno muchas veces escucha sobre todo al fragor de lo que se dice con unos medios de comunicación de ciertamente ha sido el centro de la diana también del poder desde España, pero claro, también se ve que evidentemente no pasa de lado lo que uno ve en las preocupaciones que normalmente con las que se ve la prensa del auge de la extrema derecha por una parte, también el uso y abuso de los recursos públicos por parte de los regímenes de izquierda cuando están en el poder, entre otras cosas que ciertamente pasan en otras partes en el ámbito europeo. ¿Cómo miras tú esta dinámica de las últimas semanas y sobre todo que, bueno, ver también cómo el propio gobierno, más allá de los argumentos exculpatorios
episodios, culpando a Bildu, a la derecha, a Franco, etcétera. Más allá de eso, ¿cómo consolida y cómo reacciona, sobre todo, atemorizando a un electorado diciendo, bueno, cuidado, si nos votan por mí, va a volver la derecha, ¿no? O sea, más allá de eso, ¿cómo se ve esa dinámica a tu criterio en lo que está ocurriendo en España en las últimas semanas? Bueno, primero hay que decir que somos afortunados de tener semanalmente una clase magistral con Manolo. Ese es un privilegio que ahora muchos más tienen gracias al podcast y yo me considero privilegiada por eso también, ¿no? Em, Hay dos cosas que creo que apuntan en la dirección que señala Manolo sobre el diseño institucional. A pesar de que es evidente la diferencia entre un sistema parlamentario y un sistema presidencialista, em, en ambos hay un elemento clave para ejercer los checks and balances, ¿no? Que es el Parlamento, el Congreso, la Asamblea Nacional, como quiera que sea, es una forma de controlar y, y, y procurar mantener el Ejecutivo en, dentro de los parámetros no solamente institucionales, sino legales. Entonces, lo que se ve es que la crisis que hay en algunas democracias que tienen que ver con el abuso o, sí, el executive aggrandizement, ¿no? Unos ejecutivos muy fuertes y que pareciera que no tienen ningún tipo de límites, ¿no? Porque no estoy hablando de Trump nada más. Exacto. Estamos hablando de presidentes que entonces utilizan poderes especiales, declaraciones de emergencia, de una manera muy... eh, eh, no, no quiero decir con eso que no haya un contexto que lo amerite, pero hay un abuso. Y entonces pareciera que los congresos son incapaces, son débiles. Claro, y sobre Han- todo ese tema también han- que muchas veces comentan de ir colonizando también instituciones públicas, la fiscalía, o ir colocando personas pues que obviamente ese elemento de check and balance se va quebrando, ¿no? Claro, y lo que dice Manolo es importante, ¿no? Lo estamos viendo tanto en la izquierda como en la derecha, porque si uno habla de lo que ha hecho Boluarte, aunque yo no sé ya de qué lado está Boluarte, pero bueno, digamos, lo que pasó con Lazo en Ecuador, lo que está pasando con Petro en Colombia. Este, hay unos paralelismos con el caso de Bukele. Lo que pasa es que Bukele se ha ido mucho más al extremo. El Parlamento, el Poder Legislativo, en este momento, a nivel global, al menos en estos ejemplos que nosotros estamos tocando, es casi inexistente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un problema para Sánchez. Porque esa amenaza de la derecha que él utiliza como un argumento para protegerse, llega un momento en que realmente la gente tira la toalla y dice, no importa, venga, pasó con Milei, está pasando con Bukele, pasó aquí con Trump. Entonces, el problema está en que no es que los otros que vienen van a ser peores. Eso no puede ser una premisa política. Y ahí es donde yo creo que a pesar de que Sánchez ha sido muy hábil, parece un gato, ya no sé cuántas vidas lleva, el asunto está en que eso tiene un límite en la paciencia de la gente, del elector. Están frustrados. Yo estoy viendo eso, claro, es Barcelona, Cataluña, yo sé que eso es otra cosa, pero esas protestas que ha habido en Barcelona y que las hay en México también por el tema de los extranjeros que se van a vivir para allá o el turismo en el caso de Barcelona y los extranjeros, los americanos que se van a ir para México, allí hay un problema. En ambos casos, que aun cuando no son exactamente iguales, a mí me dicen que hay una desconexión entre lo que la gente está viviendo y lo que sus representantes electos, legisladores, los ejecutivos, están completamente alejados de la realidad. Eso va a explotar en España. Y lo segundo, para cerrar, es el tema de la corrupción. Yo recuerdo desde que yo era una adolescente, mi papá compraba Cambio, ¿cómo se llamaba la revista? Cambio. Cambio 16. Bueno, eso, mi papá era fiel, todo
mi información de España venía por esos lados. Y yo recuerdo que en esos años míos estaba en la escuela, yo lo que veía era eso, ¿no? En España hay corrupción, en España hay corrupción. Y yo veía lo que pasaba en Venezuela y yo decía, bueno, es que de ahí venimos, ahí hay una conexión, ¿no? Cultural, que uno normaliza la corrupción. Y entonces se utilizan esos argumentos. Es un ataque de la derecha o es un ataque de los enemigos. No es así. Se busca. Yo ayer leía todos los casos de corrupción asociados a esta gestión de Sánchez. Y es que es difícil. Es tremendo, es tremendo. ¿Cómo un sistema soporta eso? Claro, y sobre todo que estamos hablando que hay procesos de investigación que siguen en curso, hay imputaciones también Pero que llegan hasta el ámbito familiar. personales Sí, familiares, porque no es nada más la mujer, es el hermano. Entonces, claro. es el partido. Ujú. Por ¿Dónde supuesto, el caso para esto? Coldo, todo este tema, toda esta cantidad de casos que, por supuesto, sobre todo considerando y sin perder de perspectiva, y sobre todo, y en ese sentido me gustaría también tu apreciación, Manolo, considerando la hemeroteca, ¿no? Que venía, este gobierno también vino también de una moción de confianza contra el propio Rajoy en su momento por tramas de corrupción precisamente, Cierto. ¿no? Ujú, Que ujú, de alguna exacto. manera eso conmocionó no tan solo la base electoral del propio Partido Popular, sino también conmocionó a toda España. Y que, Claro. bueno, de alguna manera la premisa, más allá de que de esa tan manida convivencia social, ¿no? Que muchas veces se utiliza como un arma arrojadiza, Sí, estaba la necesidad de el saneamiento de las cuentas públicas, el saneamiento de la transparencia y la probidad. Y hemos hablado tantas veces aquí en Mirada Semanal a propósito de distintos políticos, el tema este de la probidad del político, del servidor público. ¿Cómo miras tú esta dinámica que está ocurriendo en España a la luz también de eso, ¿no? Porque ciertamente, más allá de los argumentos y de los ascas parlamentarios, está en entredicho la probidad en el desempeño del cargo como funcionarios públicos, ¿no? Mira, es un asunto, claro, académica, intelectualmente fascinante. Claro, no tanto lo digo desde la perspectiva de la ciudadanía que está ya harta de todo esto y demás, pero es fascinante porque, bueno, hemos tocado aquí mismo ya varios temas que darían para sendos programas monográficos. Uno es este que acabas de decir, ¿no? Y que tú sabes también que es algo que a mí personalmente me interesa mucho, que es el tema de la profesionalización de la política. Es decir, la profesionalización de la política en el término más simple de este concepto, que es queremos profesionales como lo mismo que queremos profesionales en la medicina, queremos profesionales manejando aviones o queremos profesionales manejando la contabilidad de una empresa, ¿no? Bueno, la política es una tarea que requiere de profesionales y dentro de estos profesionales requiere de personas con una ética indudable. No vale decir, no, bueno, es que en política ya se sabe, ¿no? No, mire, si usted es un sinvergüenza, si usted es un machista, si usted es un tipo que ha venido aquí para lucrarse, bueno, pues usted tiene que ser expulsado de la política. Y ya no digamos, si algo de lo que ha cometido es un delito, entonces usted debe ser encausado, ¿no? Y yo creo que este es un elemento que se tiene muy poco en cuenta, ¿no? Son profesionales y los políticos deben ser tan vigilados como pueda ser vigilado otro gremio profesional. Ya digo, esto da para mucho. Pero segunda cuestión. En el ámbito global que en el que vivimos ahora mismo, y esto también, por otra parte, alguien podría decir, esto ha sido siempre, la política es puro teatro, ¿no? Hay una teatralización en el sentido del quehacer de los políticos. Es muy obvio que esto da juego, es decir, y nosotros mismos caemos en esto, ¿no? Es decir, da juego que hablemos de si este es como diríamos coloquialmente en España, es un chorizo, es un tipo que está aquí, que ha venido para lucrarse, etcétera. Y no estamos hablando del deterioro de la seguridad pública, perdón, de la sanidad pública, no estamos hablando de problemas que están vinculados ahora mismo con el tema migratorio, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de cambio político en España, el partido que más beneficio va a tener
posiblemente de este cambio político es Vox. Y Vox está pidiendo, está diciendo que va a reproducir lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando hoy sabemos que la economía española va como va, es decir, bien en términos comparados con respecto a los países europeos, gracias a la inmigración. O sea, gracias a ese empuje de aproximadamente entre 4 y 5 millones de trabajadores que han llegado al país desde la crisis económica, una vez pasada la crisis económica de 2008-2009, ¿no? Y sin embargo, Vox quiere eliminar esto, ¿no? Y Vox sataniza a la inmigración. Y de eso, entonces, no se habla, porque se habla de la corrupción que está en el ámbito del gobierno. Y tercera cuestión, bueno, si usted, señor Feijó, o usted, señor Abascal, tienen fuerza política, planteen una moción de censura. Planteen una moción de censura. Lo que pasa es que no tienen fuerza política. Entonces, lo único que les interesa es el juego de unas elecciones en las que presumiblemente, y sabemos que si algo en democracia define a las elecciones es la incertidumbre, en la que presumiblemente podrían tener la mayoría de 176 diputados para poder gobernar, para poder sacar adelante un presidente del gobierno. Pero eso no lo tienen y es incierto, aunque hoy la última encuesta del CIS habla de ese derrumbe en términos de voto del partido de Pedro Sánchez. Pero el sistema electoral español es un sistema bastante complejo en el que a veces los partidos políticos se ven beneficiados porque hay distritos, hay provincias que están sobre representadas, pero a veces esto no es así. Entonces, precisamente por esta fragmentación identitaria de la que me refería anteriormente, porque de nuevo, Vox y el Partido Popular son partidos que son bastante irrelevantes, no digo que totalmente irrelevantes, pero bastante irrelevantes en Cataluña y en el País Vasco. Y si tú no controlas electoralmente Cataluña y el País Vasco, tú no tienes asegurada la gobernabilidad del país. Ese es el tema, ¿no? Y ese es el tema en el que el Partido Socialista, que no olvidemos, gobierna hoy en Cataluña, a través del señor Illa, y que de alguna manera ha racionalizado el tema catalán. Ya no estamos en la locura a la que nos había conducido el Partido Popular en el año 2017. Hay que recordar la gestión del Partido Popular. Y ahora no hablo de corrupción, no, estoy hablando de la gestión política del asunto catalán que llevó al Partido Popular a generar un escenario Sí, del como el que es. famoso proceso, ¿no? De toda la Exactamente. gestión de esa En crisis, el ¿no? que, o sea, no voy a decir que fuera el Partido Popular el culpable del proceso. No, No, por claro, claro. supuesto. Pero el Partido Popular no lo supo manejar. Claro, claro, y por Exacto. supuesto, yo creo que aquí también es un elemento, y has tocado muchos temas que son, por supuesto, importantísimos para entender este complejo contexto. Pero claro, y ya sobre la base de la del último tramo del programa, sí me gustaría, porque claro, muchas veces hemos evaluado aquí cuán importante es mantener esa pluralidad, ese contexto donde de alguna manera las facciones tengan un mínimo común múltiplo, un mínimo pues, espacio de encuentro. Tú a veces escuchas sumar la extrema izquierda con una agenda donde poco más, casi un poco espacio de encuentro tiene para las otras facciones. Y claro, en ese sentido, en el marco de esa crispación que pareciera más bien generar rédito político para los extremos, ¿qué elementos podríamos plantear de cara a este futuro que, como bien nos lo has descrito como incierto, pudiera quedar? Porque ciertamente ahí también hay que considerar otros elementos muy importantes, donde no tan solo están los votantes, los simpatizantes tradicionales de cada partido, sino también hay un segmento también que directamente prefiere no votar, que prefiere directamente irse del país. Exacto, Y en ese exacto. sentido, ¿cómo lograr en una frase, pues, Manolo, cómo lograr que España vuelva a ser ese país de encuentro, ¿no? Porque pareciera que en ese contexto, no tan solo natural que debe haber en toda democracia, sino es que el tema es que tú escuchas a Pedro Sánchez argumentar, o escuchas a Feijóo, o escuchas a Bascal, o escuchas al propio Sumar, y no hay espacio para el otro, no hay espacio, el otro es el enemigo a extinguir, ¿no? Entonces, Ujú. claro, ¿cómo reconstruir ese contexto, ¿no? Bueno, es que Mm, España no es un país aislado, es decir, en España se dan los escenarios que se dan en cualquier otro, en muchos otros países, y el escenario de la polarización está ahí. El escenario de la polarización es un escenario creado
Lo digo con mucho cuidado porque esto, digamos, hay que probarlo, pero es un escenario creado por los gurús de la comunicación política como una estrategia para llegar al poder. Es decir, la sociedad española está polarizada en la medida en que hay un discurso polarizante que generan ciertas élites, que es el uso del insulto, etcétera. Es decir, esto es algo creado artificialmente. La sociedad en la calle no está polarizada, pero terminará estándolo porque hay un proceso que podríamos denominar top-down, ¿no? Es decir, Sí, sí, en el escenario, o sea, eso vende, la polarización vende, la claro que sí. polarización genera, es la lógica amigo-enemigo, es la lógica blanco-negro, es simplificar las Ujú. cosas, ¿no? Y entonces, eso es una estrategia que funciona y es lo que le ha funcionado, por ejemplo, a la señora Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso tiene nombre y apellido de la gente que está detrás, ¿no? Sí, Claro, y en ese sentido, Marisabel, aprovechando saben este tema y ya para cerrar, me gustaría también tu apreciación, porque bueno, tú también evalúas a diario, ¿no? El tema de cómo se utiliza esta compilación de ideas fuerza, ¿no? Que es como muchas veces la comunicación política utiliza y hace de forma casi que abusiva, ¿no? Pero a veces yo cuando veo este tema, este tipo de contexto, a veces uno siempre recuerda, ¿no? Ese concepto de Elizabeth Noel Neumann, ¿no? Del espiral del silencio, ¿no? De que cuando esa vorágine, esa centrífuga de opiniones cada vez más polarizadas, extremistas, pues más silencioso se convierte el que disiente, ¿no? bueno, y justamente Manolo comenzó por el tema, digamos, expuso el tema de la gobernabilidad como la primera víctima eh, en esta especie de decadencia de lo que es gobernar, ¿no? Porque entonces eh, Claro, no, estamos, no hay espacio para la negociación, no hay espacio para los no, y acuerdos. Claro, exacto, exacto. estamos más pendientes del tema de las acusaciones, ¿no? Y del debate Y no, y político sobre todo, ¿no? Y usted mediático, más, y usted más, y usted más, el típico usted más, ¿no? Entonces, claro, al claro, final, bueno, ¿en pero qué quedamos, no? pero por eso es que los medios llegan a tener un papel protagónico porque son realmente la vocería de la política, ¿no? Entonces, en lugar de uno ver, de repente es como mucho pedir intercambios a nivel parlamentario donde la gente esté debatiendo políticas públicas, lo que vemos en España, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, son espectáculos hechos para que se hagan clips con los ataques de unos hacia otros, porque eso es lo que capta la atención de la gente. Estamos en la época de la reality TV politics. Ujú. No es algo aislado que tengamos aquí en la Casa Blanca a un antiguo Un anfitrión de un showman. show de reality. Y la política ha devenido en eso. Por eso es que la polarización, como dice Manolo, es algo fabricado y es hecho intencionalmente. Aquí en el postmortem del Partido Demócrata, lo que hay es una guerra a cuchillo entre quienes venían señalando que no es posible que la política sea determinada por unos consultores que están pendientes de otras cosas y no de la realidad en la calle. Yo creo que lo que dice Manolo en parte nos tiene que invitar a pensar con respecto a la inmigración. Eh, Europa tiene que ver lo que está pasando aquí en Estados Unidos y lo tiene que ver muy en serio porque Europa, en general, las economías europeas son mucho más dependientes, quizás. Lo que estamos viviendo aquí todavía no ha trascendido a nivel mediático porque son estados, por ejemplo, California, pero aquí en Florida también, el azote en contra de la inmigración se está traduciendo en bajas económicas dramáticas en la agricultura, en la construcción, en el turismo. Ya tenemos testimonio de americanos que son granjeros, gente sencilla que votó por Trump, que no consiguen americanos que quieran trabajar. Van a perder cosechas, van a tener que cerrar
las puertas de sus negocios porque no hay quien trabaje. Europa tiene que verse en ese espejo, porque Sí, claro. si esa es la oferta de la derecha, que vean lo que está pasando aquí. Y que lo vimos hace poco, pues, con esta fragmentación que se dio en el propio Senado, donde 5 senadores republicanos fueron los últimos en ser convencidos para poder votar por ese Big Beautiful Bill que se pasó hace pocos días y que, bueno, habla precisamente también de esas profundas fracturas que están ocurriendo también en el propio Partido Republicano. Y bueno, obviamente en el caso, volviendo un poco al caso de España, pues ciertamente vamos a estar muy atentos a lo que se vaya desarrollando, porque ciertamente si bien es cierto que el propio Pedro Sánchez ha dicho que, bueno, que no va a haber todavía de momento convocatoria a nuevas elecciones, ciertamente hay que ver, como bien ha dicho Manolo, cómo opera también esta dinámica, porque ciertamente, como él también ha señalado, el Partido Popular y Vox tampoco llevan una luna de miel, tienen una dinámica muy turbulenta de acusaciones mutuas que ciertamente todavía no pareciera plantear un arreglo táctico que permita una moción de confianza. Así que bueno, vamos a estar muy atentos y sobre todo en este contexto de tanta turbulencia ha sabido sobrellevar Pedro Sánchez con más digamos, eh, capacidad a veces de desconocer y de evadir la realidad para mantenerse allí como el presidente de gobierno. Sin embargo, bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero bueno, este tipo de episodios ayudan mucho a entender un poco, no tan solo España puertas adentro, sino también España como parte también de estas dinámicas de polarización, de crispación, de lucha por el relato que hemos venido relatando aquí y que hemos venido trabajando en Mirada Semanal. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por estar allí, por darnos sus apreciaciones y bueno, estaremos muy atentos a cómo vayan desarrollándose las cosas en América Latina en los próximos días. Así que muchas gracias. Gracias, buena semana. Hasta entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.